No todas las personas que tienen VIH tienen SIDA. Sin embargo, todas las personas que tienen SIDA se han infectado previamente con el VIH. El VIH es el agente infeccioso que causa el SIDA. Sin embargo, no todos los que tienen VIH tienen SIDA. El SIDA aparece cuando la destrucción de los glóbulos blancos es suficientemente importante para que el organismo no tenga cómo defenderse. El virus de inmunodeficiencia humana es un microorganismo que ataca el sistema de defensas de las personas. Al debilitarlo contra las enfermedades, hace que el organismo sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres, algunos de los cuales ponen en peligro la vida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se considera la etapa más avanzada del proceso tras la infección del VIH. El SIDA se caracteriza por la manifestación clínica de infecciones, debido a que las células de defensa están en niveles muy bajos y la carga del virus en la sangre es muy alta. Sin tratamiento antirretroviral, los síntomas comienzan a aparecer entre 3 y 5 años después de adquirida la infección. Los avances en el tratamiento han llevado a que las personas que vivan con el virus logren mantenerse con muy buena salud y que cada vez se retrase más la aparición del SIDA. S. Síndrome. Hace referencia a un grupo de síntomas y signos que caracterizan colectivamente a una enfermedad. I. Inmuno. Hace referencia al sistema de defensas del organismo o sistema inmunológico. D. Deficiencia. Carencia de algo, en este caso de las defensas del organismo. A. Adquirida. La enfermedad no es hereditaria. Se adquiere por una de las vías a través de las cuales se transmite el VIH. Tanto en la fase donde no hay síntomas como en aquella donde aparecen los síntomas, las personas transmiten el virus a través de 3 vías: sexual, sanguínea, perinatal, de madre a hijo. Teniendo relaciones sexuales penetrativas, ya sean vaginales, anales, orales sin usar condón, con una persona portadora de VIH. La transmisión del VIH es posible cuando existe contacto con líquido preseminal, semen, fluidos vaginales que contengan el virus. El sexo oral también se considera una forma de transmisión del VIH, porque hay contacto de líquidos corporales que pueden contener el virus. Donar sangre no representa ningún riesgo de infección por VIH. Se transmite por compartir objetos cortopunzantes con VIH, en su mayoría por compartir jeringas contaminadas por el consumo de drogas intravenosas, por transfusiones de sangre contaminada. Las personas que trabajan en servicios de salud pueden adquirir el virus al tener contacto con la sangre o agujas contaminadas con VIH. Si está embarazada, solicite asesoría y una prueba voluntaria para el diagnóstico de VIH. Cuando la madre está infectada con el VIH, el virus puede pasar al feto o recién nacido durante el embarazo a través de la placenta. En el parto, al pasar por la vagina, las mucosas del niño entran en contacto con la sangre materna y las secreciones vaginales. La leche materna contiene el VIH. Dar o recibir caricias, besos o abrazos. Compartir el teléfono.
visitar personas enfermas, compartir comida, cubiertos o vasos, nadar en albercas públicas o utilizar el mismo sanitario, por picaduras de insectos, trabajar, relacionarse o convivir con personas infectadas con el VIH, donar sangre. El VIH no se encuentra en saliva, sudor, orina ni en la materia fecal. No, porque no se transmite a través del aire, tos, estornudos, ni por tener contacto en las actividades cotidianas con una persona que vive con VIH. El VIH solo puede vivir en el cuerpo humano, por lo que los insectos como el mosquito no puede transmitirlo. Algunas formas de prevención son: usar condón en todas las relaciones sexuales, práctica del sexo seguro, retrasar el inicio de la vida sexual, realización de una prueba de VIH en pareja. La forma más eficaz para evitar la transmisión del VIH por vía sexual es el uso del condón. Sexo seguro es la denominación que se aplica a una serie de recomendaciones y prácticas en las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de infectarse con el VIH, donde se evita el intercambio de fluidos corporales y el contacto de estos con la mucosa anal, vaginal y oral. El condón es un método de doble protección, porque es un método de planificación familiar y a su vez ayuda a evitar contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH. Evitar el contacto con la sangre de otras personas. Asegurarse de no entrar en contacto con agujas, jeringas o elementos cortopunzantes que han estado expuestos a sangre o fluidos de otras personas. Evitar perforaciones como tatuajes, piercings, con instrumentos que no tengan una adecuada esterilización. Las mujeres embarazadas que tienen VIH deben recibir tratamiento antirretroviral, tener a su bebé vía cesárea y usar leche en fórmula, ya que esto disminuye considerablemente la probabilidad de transmisión del VIH. Si está planeando tener un hijo, acuda al servicio de salud y solicite asesoría y la prueba voluntaria para el diagnóstico del VIH, ELISA. Si el resultado de la prueba es positivo, se debe realizar una segunda prueba llamada Western Blot. De ser nuevamente positivo el resultado, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: visitar al médico durante el embarazo, tomar medicamentos antirretrovirales, solicitar la realización de cesárea, ya que de esta forma se puede evitar la transmisión a través del paso del bebé por el canal del parto. No alimentar vía leche materna, ya que ésta contiene el virus. La prueba del VIH debe de hacerse con consentimiento y es una obligación de los servicios de salud brindar asesoría antes y después de la prueba. Se puede saber si se está infectado con una prueba sanguínea. La prueba es llamada ELISA. Esta prueba para VIH es un examen de laboratorio que detecta los anticuerpos, es decir, las sustancias que produce el cuerpo para defenderse de los microorganismos. Si el resultado es positivo, se debe confirmar con un segundo examen llamado Western Blot. En caso de ser nuevamente positiva, se concluye que la persona está infectada por VIH y puede transmitir el virus a otras personas. No significa que la persona tiene SIDA.
Los anticuerpos del VIH no han sido detectados en la sangre del paciente y se puede interpretar de dos formas. No está infectada con el VIH o la persona está infectada, pero no se puede saber, debido a que tiene que pasar un lapso de 3 meses entre el posible contagio y la prueba, por lo que el cuerpo no ha producido los anticuerpos contra el VIH. Debe esperar entre 3 y 6 meses para solicitar la prueba. Durante este periodo, el cuerpo se demora en producir los anticuerpos para atacar el virus. Debe evitar tener relaciones sexuales sin condón durante este periodo, ya que si se está infectado, puede transmitir el virus a otras personas. El estigma es la distinción y exclusión de las personas que viven o están asociadas con el VIH y el SIDA. La discriminación se desprende del estigma y se refiere a tratar a una persona de manera diferente e injusta, vulnerando su derecho a la igualdad, así como otros derechos, debido a que vive con VIH. Las personas no se realizan la prueba del VIH por miedo a la discriminación. No existe un entorno favorable que conduzca al cambio de conducta en sus prácticas sexuales. Falta de acceso a información y servicios de salud. La propagación del virus. Recordar que debemos luchar contra el VIH y no contra las personas portadoras. Ser tolerantes y respetuosos. Abrazar sin miedo. Respetar los derechos de las personas portadoras del VIH. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad. Escuchar a las personas que viven con VIH. Respetar las diferencias de sexo, género y orientación sexual. Compartir el lugar de trabajo, estudio, el baño y la comida. Convivir con las personas que viven con el VIH. La discriminación hacia las personas que viven con VIH y SIDA es la principal epidemia. Deténgala. Mi nombre es Rosmary Rincón, soy mamá. Soy psicóloga. Soy buena hija, soy buena amiga, buena empleada. Soy mujer, soy feliz y vivo con VIH. Lo que siempre pensamos es que a mí eso no me puede pasar, ¿cierto? Esto es de otros, de otras personas, pero no de nosotros. Primero, pues soy mujer ama de casa, soy de pareja estable porque duré 8 años con mi novio, ¿cierto? Mi único novio, mi única pareja sexual en la vida, y con él me casé. Eso le pasa ahí a las mujeres como terribles, a las trabajadoras sexuales, a los homosexuales, a esa gente que tiene una vida pues muy libertina, muy de todo, pero a mí no. Yo delegué el cuidado de mi sexualidad y de mi salud a mi esposo, a mi pareja. Y quizás el amor que deposité sobre él no me permitió percibirme en riesgo. Desde hace 14 años. Y esto no me ha cambiado la vida, por el contrario,
pues se vive con mayor intensidad, con sueños. Creo que el vivir con el virus no nos limita, por el contrario, es una decisión que cambia la vida, pero debe cambiarla para bien. Tenemos papeles en la sociedad que debemos cumplir a nivel individual. Sí, es tomar también esa iniciativa, porque muchas veces las personas se quedan ahí. Pareciera que la solución más fácil es decir me muero, pero bueno, pareciera también que pasa el tiempo y ya pues como es una enfermedad crónica, tratable, ¿cuánto tiempo tengo que quedarme esperando ahí la muerte? ¿Cierto? Podrían pasar 10, 15 años, que es lo que yo ya llevo 14 años. Si hubiese tomado otra actitud, seguramente ya no viviría y no hubiese tenido los privilegios y las oportunidades que me he dado y que la misma vida me ha dado también. Creo que Dios, de cierta manera, y el mismo universo, ha colocado a las personas y los medios para salir adelante. Y creo que a todos nos los da, ¿sí? Ni por más que uno viva pues, en el último rincón del mundo y todo, pero si tiene una actitud positiva frente a la vida y los sueños pueden más, es empezar también a investigar, ¿no? Y a darnos la oportunidad que no se transmite así, que hay que tener cuidados, que hay que ser responsables, pero además que el hecho de tener VIH no me coarta en el ejercicio de la maternidad, de amar, de ser amada, de bueno, así como se tiene tantos otros sueños, ¿no? Los medios y las condiciones están dadas, ¿ves? Entonces yo me di la oportunidad, como lo puede hacer cualquier mujer que vive con el virus, yo me di la oportunidad de ser madre, obviamente documentándome, está todo el apoyo del equipo interdisciplinario, donde me prestan la atención integral, están todas las condiciones dadas y pues ya pues está el resultado, que es mi hija que vive con 3 años, mi hija está descartada totalmente del virus y bueno, pues seguimos en la lucha constante como lo hace cualquier familia en el país. Vivamos o no con el virus, somos mujeres en esencia y creo que lo que nos hace ser valiosas es eso, esa diferencia con los hombres también, pero que hacemos un equipo muy perfecto entre hombres y mujeres. En realidad es respetarnos y amarnos en esa diferencia. Mujer con VIH o mujer sin VIH, somos igual de valiosas. Entonces, ¿qué es el VIH? El VIH es un pequeño virus que no puede percibirse a simple vista y que solo es visible a través de un microscopio. El VIH se encuentra en la sangre, los fluidos sexuales masculinos y femeninos y la leche materna de una persona infectada con este virus. El cuerpo posee diminutas células policía, también conocidas como células CD4, las cuales combaten los gérmenes que intentan invadir el organismo y provocar enfermedades. El VIH ataca y mata a estas células policía. Entre más policías mueran, le es más difícil al cuerpo luchar contra microorganismos que causan otras afecciones, lo cual hace que la persona se enferme con más frecuencia. Eventualmente, un individuo que esté contagiado con VIH se enfermará y debilitará considerablemente, pudiendo morir. Una vez que usted se infecte con VIH, lo portará en su cuerpo durante el resto de su vida. Sin embargo, si se somete a tratamiento, tiene la posibilidad de vivir por muchos años, tener una vida saludable y crear una familia. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH puede propagarse a través de heridas en la piel, bien sea por cortes o llagas, compartir agujas cuando se consumen drogas o usar la misma cuchilla durante circuncisiones o escarificaciones. No se transfiere a través de piel sin lesionar del exterior del cuerpo. La saliva, las lágrimas o el sudor no contienen VIH. Tampoco se adquiere por tocar, tomarse de las manos, besar, compartir platos o el sanitario.
El VIH puede transmitirse a una madre infectada con el virus a su bebé durante el embarazo, el nacimiento o la lactancia. Asimismo, puede difundirse durante el acto sexual a través del pene, la vagina, el ano y la boca. Cualquiera que haya tenido relaciones sexuales forma parte de una red sexual. Su red sexual es un gran panorama general de usted mismo, de la gente con la que ha tenido sexo, de la gente que ha tenido sexo con otros, y así sucesivamente. Si alguna persona en su red sexual tiene VIH, cualquiera que se encuentre en tal red corre el riesgo de ser infectada. Si su red sexual es amplia, existe un gran peligro que las personas incluidas en ella propaguen el virus. Si su red sexual es pequeña, es menor el riesgo de difusión. El número de personas infectadas con VIH es mucho menor en comunidades donde es usual la fidelidad entre las parejas, ya que el virus se expande de manera mucho más lenta en el grupo cuando alguno de los individuos se ha contagiado. ¿Qué comportamientos sexuales aumentan la propagación del VIH? Entre los comportamientos que elevan el riesgo de transmisión del virus del VIH de una persona a otra se encuentran los siguientes. Tener sexo con una vagina seca una vez han sido removidos los fluidos naturales y protectores propios de cualquier mujer. El sexo seco puede ocasionar cortes o rasgaduras diminutos en el interior de la vagina, lo que hace más fácil que el virus entre en el cuerpo. El sexo anal aumenta de manera considerable el riesgo de transmisión del VIH. El sexo anal es aquel que ocurre cuando alguien introduce su pene en el lugar donde se expulsan los excrementos. Otros comportamientos arriesgados incluyen tener relaciones sexuales a temprana edad. Una joven puede adquirir el VIH de forma más rápida debido a que su cuerpo permite el paso del virus más fácilmente que cuando es mayor. Las mujeres que tienen sexo con hombres 5 o 10 años mayores que ellas, ya que estos a menudo han estado con muchas parejas y por tanto es más probable que se hayan contagiado sobre la marcha. Tener sexo con alguien que tenga pus, ampollas u otras laceraciones en las partes íntimas, ya que el VIH se transmite más fácilmente a través de heridas en la piel. Intercambiar dinero, regalos o favores por sexo es peligroso. Esto significa a menudo que uno o ambos compañeros han tenido muchas parejas en una gran red sexual, poniéndolos en alto riesgo de contagio. Embriagarse o usar marihuana o drogas antes de tener sexo puede ocasionar que las personas tomen riesgos que pueden lamentar después. ¿Cómo se puede prevenir la propagación del VIH? Use condón cada vez que tenga relaciones sexuales. El condón actúa deteniendo el intercambio de fluidos sexuales, formando así una barrera protectora. Estimule a los adolescentes a que esperen a tener sexo hasta que sean mayores. Circuncídese si usted es un hombre VIH negativo. Al remover el prepucio extra, se endurece el área que se encuentra debajo de este y hace más difícil la penetración del virus por allí. Si usted está embarazada, hágase examinar tempranamente. Si tiene VIH, pida asesoría a la clínica sobre el uso de antirretrovirales, ARV, para prevenir la transmisión del virus a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Manténgase fiel a una pareja y espere que ésta le sea fiel. Tener sexo con una sola persona y estar comprometida con ella reduce de manera considerable la propagación del VIH. ¿Por qué realizarse pruebas de VIH? Muchas personas que tienen VIH lucen completamente saludables y es posible que no manifiesten ningún síntoma en los primeros 5 años o más desde su contagio. Sin embargo, pueden transmitir el virus a otros. Someterse a exámenes es la única forma de saber si usted tiene VIH. Es muy importante que conozca su condición al respecto. Debe realizarse una prueba de VIH mientras siga saludable. Esperar a someterse a ella mientras ya ha comenzado a enfermarse hace mucho más difícil el tratamiento. ¿Quién debe realizarse los exámenes? Debe examinarse cualquiera que haya tenido relaciones sexuales. Si usted ha tenido sexo, incluso con una sola pareja, debe someterse a exámenes al menos una vez por año. Asimismo, usted debe realizarse la prueba de VIH inmediatamente si está teniendo relaciones con más de una persona.
Si sospecha que su pareja está teniendo sexo con alguien más o si está embarazada, para que se proteja a usted misma y a su bebé. ¿Por qué es tan importante realizarse pruebas de VIH? Si usted tiene el virus del VIH, pero aún no lo sabe, y si no se somete a exámenes o no recibe tratamiento, solamente podría vivir cerca de 10 años luego de haber contraído el virus. La mayoría de las personas sufrirán de varias enfermedades. Usted podría transmitir el VIH a sus seres queridos sin saberlo. Peor aún, sus hijos no tendrán a nadie que vele por ellos si usted fallece. Si usted sabe que es VIH positivo, podrá adquirir medicinas llamadas antirretrovirales, ARV, que pueden ayudarle a vivir más tiempo y ayudarán a disminuir la propagación del virus a otros. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba del VIH? La prueba del VIH no es tan temible como muchos piensan. Es rápida, segura y fácil. La persona que le practica el examen de VIH debe darle en primer lugar la oportunidad de hacer preguntas e informarle. La prueba solo se realiza una vez usted ha dado su consentimiento. El proceso es rápido y simple. Se limpia su dedo y se pincha con una aguja nueva, la cual se utiliza solo una vez y se desecha. Los resultados de la prueba rápida de sangre VIH solo toman unos minutos, así que usted puede conocer pronto su condición. Si el examen es positivo, se lleva a cabo una segunda prueba para verificación. Usted puede decirle a quien desee sobre su condición de VIH, pero la persona que le realiza la prueba no puede informarle a nadie sin su consentimiento. ¿Qué debe hacer si usted es VIH negativo? Aprenda qué pasos debe tomar para reducir el riesgo de infección. Absténgase de tener sexo o use condones cada vez que vaya a tener relaciones. Las personas que hayan sido infectadas recientemente pueden arrojar en ocasiones un examen negativo. Es posible que necesite repetir una prueba de VIH posteriormente. La persona encargada de tal prueba puede asesorarlo sobre cuándo debe hacerlo con base en sus factores de riesgo personales. Sin importar que usted debe someterse a la prueba de VIH al menos una vez al año si está teniendo relaciones. ¿Qué debe hacer si usted es VIH positivo? Es normal sentirse espantado o triste, enojado o asustado, o tener una mezcla de estos sentimientos. Es importante buscar ayuda con personas de confianza. Busque asesoría de su prestador de atención médica y otros en los que confíe cuando considere compartir su condición de VIH con su familia, amigos y compañeros sexuales. Dígale a las personas con las que ha tenido relaciones sobre ello para que también se examinen. Absténgase de tener sexo o use condones cada vez que vaya a tener relaciones, incluso si la persona es VIH positivo, con el fin de prevenir otras enfermedades serias de transmisión sexual. Asista regularmente a la clínica para que su doctor le ayude a manejar la enfermedad. Tome todos los medicamentos prescritos por el doctor, la enfermera, la clínica o el hospital. Con la medicina moderna y los antirretrovirales, usted puede tener una vida larga y saludable. Todavía puede trabajar y velar por los suyos. Y lo mejor de todo, puede vivir para ver crecer a sus hijos y a sus nietos. El virus VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es una enfermedad incurable y el SIDA realmente es la última etapa de la infección por el VIH. El VIH infecta a lo que se llaman los linfocitos T CD4. Comienza como una infección aguda, muy parecida a lo que puede ser unos síntomas gripales, que dura unas pocas semanas. Y a continuación entra en una fase de latencia que puede durar años. Durante esa fase de latencia, en realidad lo que está ocurriendo es que el virus infecta nuestras defensas. Esos linfocitos TCD4 son como el director de orquesta de nuestras defensas. De manera que si el linfocito TCD4 infectado por el virus HIV disminuye, si muere, lo que nos estamos quedando es sin defensas.
En esos casos lo que ocurre es que otros microorganismos oportunistas que toman la oportunidad de que estamos indefensas, son los que nos van a producir infecciones. Son microorganismos tipo algunos hongos, clamidias, tuberculosis, salmonelosis, candidiasis, algunas infecciones por herpes, citomegalovirus, incluso algunos tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi o el linfoma de Burkitt. Son infecciones y enfermedades que una persona normal, con las defensas normales, puede controlarlo perfectamente. Pero un enfermo infectado por el HIV en el que las defensas han caído tanto es cuando esas enfermedades oportunistas aparecen. Y al final entramos en la fase que se denomina realmente SIDA. SIDA sería, por lo tanto, cuando una persona está infectada por el virus HIV, cuando ha disminuido esa población de linfocitos TCD4 y además aparecen esas infecciones oportunistas de las que estamos hablando. Los tratamientos antirretrovirales normalmente lo que hacen es alargar esa fase de latencia de la que hemos hablado, de manera que uno en vez de estar 2, 4, 5 puede estar incluso 10 o más años en esa fase de latencia en la que todavía no aparecen los síntomas del SIDA. El mayor problema del SIDA es que el 90% de los casos de SIDA ocurren en países en vías de desarrollo. Se calcula que desde 1981, cuando se descubrió por primera vez el HIV, ha habido unos 60 millones de afectados, con más de 20 millones de muertos. Actualmente en el planeta se calculan unos 33 millones de personas afectadas por el HIV, de las cuales mueren alrededor de 1,7, 2 millones de personas al año. Como he comentado, el mayor problema es que el 90% de esos casos ocurren en países en vías de desarrollo, principalmente en lo que denominamos el África subsahariana o el Asia oriental. Vamos a comparar, por ejemplo, qué ocurre en dos países, como puede ser Canadá y Zimbabue. En Canadá, por ejemplo, el 0,2% de la población está infectada por el virus HIV. En Zimbabue, el 20% de la población. En Canadá, el 80% de esa población que está infectada tiene tratamiento antirretroviral. En Zimbabue, solamente un 2%. ¿Eso al final en qué se traduce? En que en Canadá mueren unos 2.000 personas al año por HIV y en Canadá y en Zimbabue pueden llegar a las 250.000 personas al año. Como vemos, el problema del SIDA es un problema global. Los primeros casos de SIDA se descubrieron en 1981. ¿Cómo es que no se detectó antes el SIDA? ¿Es que no existía? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos tipos de virus VIH hay? Yo te voy a contar, no te voy a contar especulaciones y algunas teorías especulativas que hay, sino nos vamos a fijar en datos de comparación de genomas del virus VIH. En realidad no podemos hablar de un único virus VIH. Existen muchos tipos distintos del virus VIH. Tiene una alta tasa de mutación, una alta tasa de variabilidad y eso hace que haya distintos tipos. En realidad, en un paciente, en una persona, podemos llegar a aislar varios miles de estirpes genéticas distintas. Del virus VIH hay dos genotipos distintos, lo que se denomina el VIH de tipo 1 y el VIH de tipo 2. Son antigénicamente diferentes y su genoma difiere casi un 40-50%. El virus de tipo VIH1, a su vez, hay varios subtipos, lo que se denomina el subtipo M, N, O y P. Dentro del M, a su vez, incluso hay otros subtipos, otras variantes distintas, hasta 9, que se denominan desde la A a la K. El virus VIH1 es el más frecuente. El 97% de los casos de SIDA son producidos por el VIH1. Es mucho más virulento y está mucho más extendido por todo el planeta. Además, podemos aislar en un paciente estirpes híbridas, lo que se denominan formas circulantes, ¿no?, que son híbridos de estos virus que acabamos de hablar. En el caso del VIH2, es un virus mucho más localizado, está prácticamente localizado en África, es mucho menos virulento
mucho menos frecuente, y su origen parece ser que es distinto y además en una etapa más moderna. También hay algunas variantes dentro del virus VIH-2. ¿Cuál es el origen del virus VIH? El origen del VIH son retrovirus de simios. Realmente proviene de lo que se llaman retrovirus de inmunodeficiencia de simios. Por lo tanto, el VIH podemos decir que es una auténtica zoonosis, es una infección de primates que pasó al hombre. Además ha pasado en varios momentos históricos, como vamos a ver. Todos se originaron en África, pero en distintos momentos y a partir de distintos primates. Se conocen más de 40 especies distintas de simios y cada una con su retrovirus correspondiente. Cuando hacemos un estudio de comparación de genomas entre los distintos virus, podemos ver que el VIH-1 de tipo M y de tipo N provienen de chimpancés. Son virus de chimpancés que en un determinado momento pasaron al hombre. Los subtipos O y P provienen de gorilas, eran retrovirus de gorilas que también en un determinado momento pasaron al hombre. Y el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente, este proviene de un tipo de macacos. También son retrovirus de macacos que han pasado al hombre. ¿Y cuándo se originaron estos virus? ¿Cuándo fue el paso desde los primates hasta el ser humano? Las primeras evidencias probablemente de infección por VIH son del año 59, pero estos virus parece ser que pasaron al hombre mucho antes. El más antiguo parece ser que es el virus de tipo M, que es de principios de siglo, de 1900. El virus de tipo O probablemente pasó al hombre en los años 20 y son más recientes los virus de tipo N, en los años 60 aproximadamente, y sobre todo el último, el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente de todos. El origen, por lo tanto, de manera de resumen, el origen, por tanto, del virus HIV es un origen de primates, es un virus de primates que pasó al hombre, sabemos que de distintos primates y en distintos momentos históricos. Se ha dado, por tanto, ese trasvase de virus de una especie a otra. No podemos, por lo tanto, descartar que en el futuro pueda ocurrir algún tipo de pase de virus de primates a humanos y pueda aparecer de nuevo otra estirpe distinta del virus HIV. El SIDA sigue siendo una enfermedad incurable. Muy pocos casos se han descrito de curación del SIDA. Hay algunas personas que son más resistentes porque tienen algunas mutaciones en los receptores de las células y son más, no se infectan por el virus. Quizá el caso más mediático fue lo que se denomina el paciente de Berlín, Timothy Brown, que recibió un trasplante de médula de una persona genéticamente resistente. Pero ¿por qué es tan difícil curar el SIDA? Vamos a ir viendo 5 razones. En primer lugar, la propia velocidad de multiplicación del virus. La velocidad de multiplicación del virus. El virus se multiplica a tal velocidad que en un tubo de ensayo con células podemos tener cientos de millones de partículas distintas. En un paciente, por ejemplo, que lleve 10 años infectado, podemos tener la generación 3000 del virus que le infectó en su momento. Además de esta velocidad de multiplicación, otra de las razones es la variabilidad. La variabilidad del virus. El virus del SIDA varía mucho más que, por ejemplo, el virus de la gripe. Además de tener un genoma RNA, tiene una enzima de la que hemos hablado, la retotranscriptasa, que comete muchísimos errores que además no corrige. Se calcula que el 50% de los genomas virales tienen algún error. Y en un paciente podemos, a lo largo de la enfermedad, podemos ir aislando distintas estirpes genéticas a lo largo de su vida. Esta variabilidad lo que causa también es un fallo en las terapias. Principalmente en las sustancias antivirales.
las sustancias antivirales, fallan por la enorme variabilidad del virus. Se conocen más de 60 mutaciones en el genoma del virus que son responsables de resistencias a 15 fármacos distintos. El 50% de los fallos terapéuticos son debidos a esa enorme variabilidad. Por eso normalmente en la terapia contra el virus del SIDA lo que se utiliza es una triple terapia. Se utiliza un inhibidor de las proteasas, de las que hablamos en su momento, y 2 inhibidores de la retrotranscriptasa. Y es necesario a lo largo de la enfermedad hacer un seguimiento del enfermo para ir aislándole virus, secuenciarlos y ver si hay mutaciones y en ese caso si hay que cambiar las terapias. Además de estas fallos digamos, en las sustancias antivirales, este fallo en las terapias también se traduce en una dificultad para encontrar nuevas vacunas contra el virus del SIDA. En lo que se está trabajando actualmente son lo que se denominan las vacunas terapéuticas, es decir, no es una vacuna para prevenir la infección, sino una vez que tú estás infectado, una vacuna que lo que haga sea reforzar tu sistema inmune. Por eso se denomina vacunas terapéuticas. En este momento no las hay comerciales, pero sí que están en desarrollo varias de estas terapias dirigidas a las vacunas terapéuticas. En cuarto lugar, además del fallo terapéutico y de la variabilidad, estaría que el virus ataca nuestras defensas. Este virus, la diana de este virus es la célula linfocito TCD4, que es el director de orquesta del sistema inmune, de manera que cuando el virus nos infecta nosotros nos quedamos sin defensas. Pero es que además el virus juega al escondite y además se esconde. Es un virus que es capaz de infectar a otras células distintas, otras células que también tienen ese receptor CD4 positivo, e incluso a células sin ese receptor, de manera que el virus puede quedar escondido en esas células, latente, durante mucho tiempo, hasta que en determinados momentos vuelve otra vez a resurgir. Y en quinto lugar, que podríamos razonar por qué es tan difícil curar el SIDA, es África. Como hemos comentado, el 90% de los casos de SIDA ocurren en el continente africano o en continentes africanos o en Asia subtropical. Normalmente son países en los que hay dificultad para encontrar las terapias. Las terapias de las que hemos hablado normalmente son terapias muy caras, son terapias con efectos secundarios, en las que a veces hay que tomar varias dosis a lo largo del día, y eso hace que en esos países la terapia sea muy complicada. Dificulta los tratamientos y facilita la extensión de la enfermedad. La propia discriminación de la mujer y el que el SIDA en estos países se siga viendo como un estigma dificulta también el control de la enfermedad. Sin embargo, hay que ser, en el tratamiento del SIDA, en el futuro del SIDA, hay que ser optimista. Por una parte, estas terapias lo que han conseguido hoy en día es alargar esa fase de latencia, de manera que podemos hablar de un SIDA crónico, y no cabe duda que la combinación de prevención, medidas de diagnóstico y las terapias nos permiten ser muy optimistas y pensar que en un futuro no muy lejano podamos realmente controlar el SIDA. Straight, never chase that. Now rooftop like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo.